El sentido del gusto. Gustos primarios, anatomía, corpúsculos y papilas, fisiología del gusto, umbrales y adaptación, vía gustativa, correlación clínica y datos adicionales. El gusto es un sentido químico, ya que las sensaciones surgen por la interacción entre moléculas y receptores. Gracias a este sentido, el ser humano puede seguir gran variedad de sabores. Los primarios son el gusto salado, que se debe a la existencia de iones de sodio en los alimentos, por ejemplo, la sal de mesa. El gusto agrio, producido cuando los ácidos de los alimentos liberan iones de hidrógeno. Un ejemplo es el limón. El gusto dulce es generado por azúcares como la glucosa, fructosa y sacarosa. El gusto amargo, generado por sustancias como la cafeína, morfina o quinina. Y finalmente el gusto umami, generado por los aminoácidos presentes en los alimentos. El resto de sabores como chocolate, pimienta, café u otros surgen de la combinación de estos 5 gustos primarios. Los corpúsculos gustativos son estructuras que contienen receptores para las sensaciones del gusto. Están ubicados en su mayoría en la lengua, sin embargo también se ubican en el paladar blando, faringe y epiglotis. Un corpúsculo está constituido por 3 tipos celulares: las células de sostén, las receptoras gustativas y las basales. Las células de sostén rodean a las receptoras gustativas, y las basales son células que se ubican en la periferia y dan origen a las células de sostén. También encontramos las microvellosidades gustativas, que parten desde las células receptoras gustativas a través del poro gustativo. Las papilas son pequeñas elevaciones de la lengua y se clasifican en papilas circunvaladas ubicadas en la parte posterior de la lengua, dispuestas en forma de V, papilas ungiformes que tienen forma de hongo, dispersas en toda la superficie de la lengua, papilas foliadas que tienen forma de hojas de papel, ubicadas en los bordes laterales de la lengua, y papilas filiformes que tienen forma puntiaguda. Existen sustancias saporíferas que estimulan las células receptoras gustativas. Una vez que estas sustancias químicas se disuelven con la saliva, se contactan con la membrana plasmática de las microvellosidades gustativas, donde se produce la transducción del gusto, originando un potencial despolarizante del receptor y la liberación de neurotransmisores que desencadenan potenciales de acción graduales. Para cada saporífero, el potencial del receptor se origina de manera diferente. En los alimentos salados, los iones de sodio entran a las células receptoras gustativas a través de los canales de sodio de la membrana plasmática. En cambio, en los saporíferos agrios, sus iones de hidrógeno ingresan por medio de los canales de hidrógeno. Por otro lado, los saporíferos responsables de estimular sabores dulce, amargo y umami, al no poder ingresar por sí mismos a las células receptoras gustativas, se unen a receptores de la membrana plasmática que están ligados a proteína G para luego producir un segundo mensajero, inositol trisfosfato. Todos los saporíferos causan la liberación de neurotransmisores, pero cada uno de los alimentos tienen diferentes sabores, ya que estos surgen de distintas combinaciones de células receptoras gustativas que originan patrones de actividad en el cerebro. Umbrales del gusto y adaptación. Los umbrales son las intensidades que cada persona tiene para percibir una sensación a través del gusto. Para las sustancias amargas, el umbral es muy bajo. Para las sustancias agrias, el umbral tiende a ser un poco más alto. Tanto para las sustancias saladas y dulces, el umbral es alto en comparación con otras sustancias. La adaptación del gusto es a causa de los cambios en receptores gustativos, olfatorios y neuronas de la vía gustativa. Para un determinado sabor, la adaptación es alrededor de 1 a 5 minutos de estimulación continua. Vía gustativa. Esta vía la conforman 3 nervios craneales que inervan a los corpúsculos gustativos. El nervio facial inerva corpúsculos ubicados en los tercios anteriores de la lengua. El nervio glosofaringeo inerva aquellos ubicados en el tercio posterior. Y el nervio vago, que inerva corpúsculos de la garganta y epiglotis. Estos nervios contienen axones de neuronas gustativas de primer orden,
a través de las cuales se propagan los impulsos nerviosos hacia el núcleo gustativo, ubicado en el bulbo raquídeo. Luego esta información asciende hacia el tálamo para finalmente llegar hacia el área gustativa primaria, lugar donde se origina la percepción consciente del gusto y la discriminación de sensaciones. ¿Qué es aversión gustativa? La aversión gustativa consiste en evitar un alimento si éste genera algún trastorno en el aparato digestivo. Comúnmente, los pacientes que desarrollan aversión gustativa para la mayoría de sus alimentos son los pacientes con cáncer. Trastornos del gusto. Los trastornos del gusto se clasifican en cuantitativas y cualitativas. Dentro de las cuantitativas encontramos ageusia, es la percepción nula; hipogeusia, percepción disminuida; hipergeusia, percepción aumentada. Mientras que en las cualitativas tenemos a disgeusia o parageusia, que es percepción desagradable; pantogeusia, que es la percepción en ausencia de saborizante. Otros datos. El sentido del gusto es determinante para la elección y preferencia que tenemos por los alimentos. Por esa razón, los primeros años de vida son una gran ventana de oportunidad, ya que mientras más le mostremos a un bebé la amplia variedad de sabores, estaremos estimulando su sentido del gusto y a largo plazo tendrá efectos benéficos en la calidad de su alimentación. Finalmente, es importante cuidar nuestro sentido del gusto mediante el lavado de dientes diario, así como evitar el consumo frecuente de alimentos que irritan las papilas gustativas, como las comidas muy calientes o muy picantes.